luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Amados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos como de costumbre cada sábado aquí en el canal Laja TV, Canal 5, para saludarles desde nuestro programa A la Luz de la Verdad, esperando que Dios haya sido con ustedes en esta semana y que este pueda ser un momento de provecho para poder estudiar y comprender la palabra de Dios un poco más, tal vez que nos resulte en diferencia, y eso nos ayuda a nosotros a poder entregar un mensaje tal como está en la palabra de Dios, y desde luego nuestra disposición también para corregir los errores que nosotros vamos a tener en la comprensión de la Biblia, porque esto no es que cada cual se apropie de la verdad, sino poder transmitir la palabra de Dios conforme a Él la planteó. En esta mañana, cuando ya estamos en este mes de la patria, queremos plantearle la verdad a Dios, porque no tan solo es lo que nos invita como ciudadanos chilenos, sino que son los meses en que la palabra de Dios nos ordena algunos encuentros con la forma de adoración que Él estableció en la Sagrada Escritura. Nos acompaña en esta mañana mi hermano Ari Gusto, le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Le damos las gracias a Dios principalmente porque estamos un nuevo sábado más en este canal de televisión y a través de tanto tiempo, esperando en Dios que en sus casas, en vuestras casas, puedan estar bien y con la Biblia, como siempre, en la mano, para que podamos poder profundizar acerca de un trozo de la Escritura que verdaderamente nos hace crecer a ambos. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy día queremos compartir con ustedes un tema bastante especial. Habíamos hablado algo en algunos programas anteriores respecto a la importancia de la comprensión y el uso de la Sagrada Escritura. Hoy día nuestro hermano nos trae un tema muy particular, que es un comentario sobre el libro de Gálatas. Vamos a entonar una alabanza en el nombre del Señor, a dejarla con ustedes, y a continuación el tema de la mañana. El Señor te bendiga. Pueblo en gratitud venid, canto de siega entonar, todo el fruto a salvo está, del invierno la estación. Dios nuestro Creador provee lo que hemos menester, al templo de Dios venid, canto de siega entonar, de los campos plenitud, los sembrados dan a luz, frutos en gran variedad, que el verano maduró, y en la tierra esparció, primavera y los rocios, la lluvia otoñal, canto de siega entonar. Esto debemos a Dios, fuente
de gran bendición, votos y grata canción, nuestro ser elevará. Pueblo en gratitud venid, canto de ciega entonad, al templo presto acudid, de ciega canción cantar. Bien, queridos televidentes, de vuelta de esta pausa musical, que ojalá haya sido grata para vosotros. El tema, como decía nuestro pastor, en realidad tiene que ver mucho relacionado precisamente con la Escritura. Yo quiero hablar de lo que todos conocen como un libro, pero vamos a ir profundizando acerca de esta escritura griega que nos va a ayudar a poder comprender precisamente algunos tópicos de acercamiento y precisamente de contexto hacia la Santa Palabra de Dios y hacia la interpretación de la Santa Palabra de Dios. Algunas semanas atrás, como lo decía precisamente nuestro pastor, tuvimos la oportunidad de exponer un tema respecto a la importancia de interiorizarnos precisamente de la estructura de la Sagrada Escritura, por considerarlo una importancia vital para la corrección precisamente de todos nosotros y precisamente del estudio de esta, en pos de la verdad de Dios. Yo creo que ese es un tema y una reacción propiamente tal hacia la Escritura y hacia la Santa Palabra de Dios. Sin embargo, la decadencia moral de la humanidad, con la que trágicamente nos encontramos hoy a consecuencia del mismo comportamiento de esta, esto involucra y nos demuestra cada día precisamente que la palabra de Dios es menospreciada precisamente por algunas personas en nuestro país y también a nivel del mundo entero. Por esto, a medida que nos sea posible, queremos atraer un poco su atención a lo que debería ser el correcto uso de la Biblia y principalmente para su mejor provecho, el provecho para nosotros, queridos televidentes y hermanos en casa, y precisamente el provecho para ustedes también, aquellas personas que no son miembros activos de una iglesia y también a los que van a una casa de oración precisamente. Una de las situaciones más destacables que induce a errores de comprensión precisamente de la Sagrada Escritura es la descontextualización, que es precisamente la fragmentación maliciosa de esta. Lo que quiero destacar hoy, invitándole a considerar precisamente el libro de los Gálatas. Bueno, para usted sonará extraño o sonará familiar el nombre que le he dado precisamente, pues aunque existe la costumbre de hablar de libros en los diferentes documentos que contiene la palabra de Dios, nosotros no podemos descuidar que 23 de los libros del Nuevo Testamento, y este es un tema relevante, queridos televidentes, de verdad, estos 23 libros propiamente tal no son libros, sino que son cartas. Entonces aquí ya vamos a ir introduciéndonos un poco en este tema para que podamos ir teniendo una mejor comprensión. De manera que uno de los puntos principales para entender este presente tema es precisamente la carta a los Gálatas. Dado esta condición, amerita que conozcamos precisamente la propiedad, su estructura, si tiene relación, si se trata de un texto meramente informativo, argumentativo, si tiene esta tipología de carta, discurso, información, sermón, parábola, etc. Es de esa manera a la cual nosotros tenemos que verdaderamente relacionarnos y también así estudiarla para que podamos tener una mejor comprensión. A diferencia de los 39 libros, queridos televidentes y hermanos, que componen la escritura hebrea, y a los 5 primeros libros de la escritura griega, que son los 4 evangelios más el libro de los Hechos, Gálatas es una carta del apóstol Pablo escrita entre el año 50 y 52, obviamente de la era en la cual conocemos como después de Cristo. Generalmente toda la sociedad la conoce así. Fecha de la que se ha determinado el origen precisamente de este documento, de manera que para llegar a la comprensión más exacta del contenido tenemos que leerla principalmente dentro de su extensión
para comprender precisamente mejor lo que tiene que ver en relación a todo el documento en sí. Desde el primer capítulo, precisamente, desde el primer versículo hasta el último capítulo y el último versículo de esta carta, precisamente porque es una carta. Y eso es lo que tenemos que dejar, sentado el día de hoy. Los Gálatas no eran una sola comunidad, como creen comúnmente la gente. Galacia era una provincia romana, ubicada en la meseta central de Asia Menor. Esto, ustedes, precisamente las personas que no conocen de esto, ahora nos podemos informar y nutrir mucho, precisamente de su ubicación, y en la que coexistían las congregaciones de Derbe, Ícono, Listra y Antioquía de Pisidia. Entonces esto está relacionado precisamente en Gálatas, en el primer capítulo, en los primeros 2 versículos, está relacionado a todo esto que les estoy conversando. Luego de estas aclaraciones, indispensable, vayamos ahora al análisis precisamente de su contenido. Tras un breve saludo precisamente en los primeros 5 versículos del capítulo, desde el versículo 6 al 9 ya empieza a entregarnos información. Y esta información el apóstol hace ver el motivo de la carta, y eso es importante que nosotros también la podamos canalizar de acuerdo a su contexto que la estamos leyendo, por supuesto. Entonces, como decíamos nosotros, desde el versículo 6 al 9, el apóstol hace ver el motivo de la carta, que era algo que estaba pasando en la iglesia de Galacia precisamente, y que tenía que ver habiendo surgido, precisamente el relato de la Escritura nos dice que habiendo surgido otro evangelio. Entonces ya en estas cosas nosotros ya empezamos precisamente a darnos cuenta que a través de la carta había un problema precisamente, al cual los Gálatas estaban atendiendo. Entonces Pablo es claro en declarar que no hay otro evangelio. Entonces, como primer punto, nosotros tenemos que decir, y responsablemente digo esto, Pablo no acusa a los Gálatas de estar volviendo al mundo, ni precisamente volviendo a los ídolos, cuando antes de que fuera Pablo a Galacia, cuando les predicaba, había otra situación. Y esa es la situación que vamos a pasar a revisar a continuación para que ustedes mismos, a través de la Santa Palabra de Dios, nos podamos dar cuenta. En el versículo 7, con la claridad que habían algunos, esto lo dice el versículo, algunos que querían pervertir el evangelio que se les había anunciado y en el cual ellos habían creído. Entonces aquí vamos a entrar también a un análisis determinante, porque analicemos el contexto de la palabra. El diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra pervertir, lo analiza como viciar con malas enseñanzas o ejemplos la fe, o las costumbres de la sociedad. Esa es un significado de la palabra que ya mencionaba. Y la otra es perturbar el orden del estado de las cosas. Entonces, estos dos significados entran en mucha relación con lo que nosotros estamos viendo, principalmente en el versículo 7. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque de acuerdo a la declaración del apóstol Pablo y el significado precisamente de esta palabra, él en este momento, si entramos en el análisis profundo de la carta, él estaba sorprendido y molesto. ¿Por qué? Porque eran algunos hermanos precisamente que venían de Jerusalén obviamente hacia la provincia de Gálata, claro, justamente. Entonces, en ese momento, para dar otra forma de doctrina a la que se les había enseñado. ¿Por qué se dice esto? Porque la carta lo explica. ¿Por qué nosotros mencionamos esto a esta altura? Porque Pablo, esa era la relación, porque Pablo ya había evangelizado en su primera ida, había mostrado qué es lo que era la relación con Dios y qué es lo que era Jesucristo precisamente, pero en ese momento tenemos que entender el contexto de lo que se estaba viviendo precisamente en Jerusalén, cómo está llevándose la iglesia a cabo y también cuál era la función de los judíos en ese tiempo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a leer con mucho detalle todos estos argumentos, porque hasta estos versículos analizados todavía el apóstol no identificaba quiénes participaban de tal maniobra, solamente que obviamente que eran judíos que venían, como lo decíamos, de Jerusalén hacia la provincia de Galacia. Pues a partir del versículo 9 al 16 defiende primeramente Pablo su ministerio y aclara que fue designado
ni instituido por hombre, su función precisamente, ni por esto fue designado para llevar el Evangelio, que esa era su función precisamente, llevar el Evangelio hacia los gentiles. Porque teníamos dos columnas precisamente vertebrales que podíamos decir. Pedro, que iba precisamente hacia los judíos, y Pablo precisamente que iba hacia todo el mundo gentil. Entonces, sabiendo que era, considerando esto precisamente, que Pablo también, él en ese momento ni siquiera consideraba que él también pertenecía, era su origen israelita, y él tampoco lo mencionaba. Entonces, estos son aspectos precisamente de acuerdo al carácter que tenía Pablo y de acuerdo al desarrollo que precisamente él estaba teniendo. Sabiendo que él era judío y precisamente participaba de este pueblo gentil. Particularmente, ¿en qué cosa? En estos asuntos de la fe, como le llamaba él. Entonces, ya estamos dándonos cuenta precisamente que la carta ya va teniendo un sentido, que venían personas precisamente desde Jerusalén hacia Galacia con una función, y Pablo en ese momento precisamente ya había entregado un mensaje. Entonces los gálatas tenían el sentido de el haber recibido el mensaje de parte que envió Dios a través del apóstol precisamente. Desde el capítulo 1, desde el versículo 17 al 24, narra su primer encuentro con los hermanos de Jerusalén y su siguiente viaje a Siria. Eso lo pueden comprobar ustedes en la Santa Palabra de Dios, para que podamos ir también interactuando, y también lo pueden ir anotando para una mejor comprensión de este estudio. A partir del capítulo 2, Pablo relata cómo 14 años más tarde, por revelación divina, debió viajar nuevamente a Jerusalén con Bernabé y Tito para reunirse en lo que se iba a llamar el primer concilio de la Iglesia verdadera. ¿Y por qué se generaban los concilios? Usted se hará la pregunta. Porque habían problemas, y en base a los problemas se genera este primer concilio, y en base a estos problemas nosotros también vamos a empezar a trabajar y a poder darnos cuenta de por qué se empezaron a generar estas tiranteses entre los judíos precisamente y el mundo gentil. Y esto es lo maravilloso de poder, querido hermano, poder entender la Escritura de acuerdo a su contexto. Si nosotros seguimos precisamente el estudio, la lectura de los versículos del 3 al 10, se entiende claramente que ya había un problema entre los hermanos, y que estando en la iglesia no estaban portándose dignamente precisamente, y aunque alude tangencialmente a la circuncisión, no la identifica absolutamente como el problema precisamente, o el mayor de los problemas que tenían en ese momento. Aunque los versículos 4 y 5 señalan que hubo esta forma de confrontación, los versículos 9 y 10 indican que el ministerio que presidía la iglesia en ese momento, respaldado absolutamente por la misión divina del apóstol, ordenó finalmente a algunos como Pablo y Bernabé, que debían seguir evangelizando al mundo gentil. Esto tenía que ver en contexto a la situación de lo que tenía que ver del primer concilio, y lo que tenía que ver también con Pedro, que tenía que ir hacia los judíos. Entonces, la iglesia empieza a tomar el sentido verdaderamente que Cristo le quiso dar, y la responsabilidad que le quiso dar también a los apóstoles, precisamente a cada uno, y precisamente a los líderes, como Jacob, precisamente, que eran los líderes de la iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 11 al 16, la estadía de Pablo en Antioquía tras la confrontación con el apóstol Pedro, aquí se genera precisamente cuando llega al mismo lugar, absolutamente identificando este problema. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Pedro en ese momento era precisamente la persona, se relacionaba con los gentiles, pero viene una comisión desde Jerusalén hacia Galacia. Entonces vienen estos judíos que en el fondo Pedro en ese momento se retracta un poco de la relación con los gentiles, y él se sentía igual cómodamente con los judíos. Entonces Pedro, quien participaba abiertamente con los gentiles,
esta actitud que tenía precisamente el apóstol Pablo le molestó en su momento y también lo recriminó precisamente porque Jacob, que era el apóstol que dirigía, como le decíamos en su momento, la iglesia en Jerusalén, envía a estos judíos que no estaban precisamente haciendo bien las cosas, lo envía para que ellos pudieran también tener comprensión y también tener esta conexión que deberían tener obviamente, pero se apartaba y no queriendo demostrar la amistad con ellos. Eso era lo que le pasaba a Pedro en ese momento. Entonces él en esa situación con ellos, con estos gentiles, para que no precisamente estos judíos pudieran darse cuenta que Pedro estaba precisamente junto con ellos y relacionado precisamente con ellos. ¿Por qué? Porque tratando de imponer que los judíos, la misión que ellos en el fondo entendían, no que Jacob haya dado una orden de esa manera, sino lo que ellos querían hacer era precisamente que debían judaizarse los gentiles para poder entrar con la ley de la circuncisión en la carne, para que ellos pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Entonces esa era la controversia que se generaba, que era precisamente la circuncisión. Entonces en ese momento Pedro tenía podríamos llamar, ese respeto por los judíos precisamente que venían de Jerusalén, pero él también entendía que los gentiles tenían que entrar hacia la iglesia de Dios, pero estos judíos que venían con este espíritu que podríamos decir de que tenían que entrar a través de la circuncisión para poder pertenecer a la iglesia verdadera. Entonces Pablo lo reprende en ese momento y ahora vamos a poder ir entrando en todo este tipo de detalles. Porque el apóstol Pablo, la posición de Pedro fue reprobable, pues no tan solo se separaba de los hermanos gentiles delante de los demás judíos, sino que también constreñía a los gentiles a judaizar. Este versículo claro precisamente lo vemos en el 14, que ahí explica precisamente todo esta relación o esta situación que estaba generando Pedro entre los judíos y los gentiles. Puntualizando ahora algunos detalles que son que claramente quedan establecidos en la carta y que podemos analizar en profundidad. En ninguna parte de la carta, hasta donde hemos leído hasta ahora o hasta donde nosotros hemos analizado, se declara que los gálatas estén volviendo al paganismo como algo definitivo. Ese es un punto trascendental, este es un punto que verdaderamente nosotros tenemos que analizar de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Es claro que el camino que estaban queriendo asumir era volcarse al judaísmo, que se entiende como algunas prácticas de la ley de acuerdo a las formas del primer pacto, ya obsoletos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos relacionado en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Es absolutamente erróneo suponer que la iglesia de Galacia estuviera volviéndose de forma, su forma de fe precisamente, que participara antes de Pablo en la verdad de Dios. Entonces estos antecedentes nosotros tenemos que tenerlos claros y nosotros debemos comprendernos de acuerdo así como son las cosas. Por cuanto quienes estaban interviniendo para perturbar estas congregaciones eran hermanos enviados por Jacob, lo que le había mencionado antes, desde Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 12 aclara esta situación. Que si bien es cierto, estaban de acuerdo de forma incorrecta frente a la iglesia gentil, de ninguna manera estaban empujando a la provincia de Galacia a que ellos se volvieran a los ídolos. Entonces, estos eran los problemas que existían en la iglesia primitiva, estos eran precisamente los problemas que existían en la provincia de Galacia, y de esa manera nosotros tenemos que poder entenderlo, porque de esa manera lo aclara la Biblia y de esa manera fue escrita precisamente la carta. ¿Puede pensar alguien que el apóstol Pedro se involucraría fácilmente en una relación empujando precisamente a los gálatas a salirse del sistema de que ya conocieron a Dios y volverse a los ídolos? Yo creo que esa es una pregunta que debemos hacernos para poder precisamente razonar precisamente a aquellas personas que opinan de otra manera acerca de esta carta. Pablo acusa abiertamente a Pedro de estar también comprometido en este asunto de poder él, esta situación como marcamos a lo mejor de poder de tener esta ambigüedad, pero era un respeto que le tenía precisamente a los judíos. Todo esto nos indica que nada estaba más lejos del propósito de los gálatas o de enviados de Jerusalén que se volvieran atrás.
Hasta aquí, queridos televidentes y hermanos, nos damos cuenta que la carta tiene un sentido. Y eso es lo importante de leer las cartas. Las cartas nunca se leen en un contexto de versículos exaltados para poder interpretar un concepto general de la carta. La carta se debe estudiar, queridos televidentes y hermanos, como una carta, porque cuando usted precisamente le puede llegar una carta a su hogar, no creo que la empiece leyendo de la mitad hacia adelante o el último o la última parte de la carta. Usted la va a leer desde el principio hasta el final. Las cartas se leen de esa manera, desde el principio hasta el final, para entender todos estos conceptos que hablábamos anteriormente. Al llegar al capítulo 3, en el versículo 2, luego de reprender por el camino que estaba tomando Pedro, Pablo le pregunta, al llegar al capítulo 3, versículo 2, luego de reprenderles por el camino que estaban tomando los Gálatas, él hace mención a una palabra que a nosotros nos tiene que hacer mucho sentido. Si recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír de la fe. Entonces, aquí donde vamos a entrar también en un concepto que nos hace mucho sentido. En el contexto de esta pregunta, estas contenían las dos alternativas. Precisamente, las obras de la ley, que tenían que ver precisamente en ese momento con la situación de la circuncisión, y lo que era precisamente en relación hacia el oír de la fe, o sea, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la entrada del pueblo de los Gálatas, y la entrada no tan solo a Galacia, que nosotros extendemos la situación a todas las personas que conocían esta verdad. Entonces son estos dos conceptos que precisamente Pablo le hace entender a los Gálatas, si ellos habían entrado por la obra de la ley, o precisamente por el oír la fe. Son esos conceptos los que nosotros tenemos que manejar, son esos conceptos nosotros los que tenemos que entender. Porque en los siguientes versículos Pablo explica que Abraham fue declarado justo por creer en Dios y ser fiel, anticipándose las promesas hechas a su simiente. Y nosotros sabemos a través de la promesa de Abraham que fueron benditas todas las naciones de la tierra. También ese concepto deja Pablo sentado a través precisamente de nuestro Señor Jesucristo, que fue aquella persona por el cual toda la humanidad, todos aquellos que no teníamos derecho en ese momento para poder entrar a la verdad, pudimos nosotros entrar a esta verdad. En el versículo 11 les explica que nadie llega a ser justo en la forma de justificación de la ley. Entonces, precisamente esta ley que tenía que ver con la ordenanza a rito, pues el sacrificio de la ley nunca lograría transformar las conciencias de quienes servían a Dios. Y yo creo que este es un tema relevante, queridos hermanos y televidentes, al cual nosotros tenemos que hacernos relación. Porque el que pudiera entrar al oír de la fe, íbamos a entrar precisamente, la iglesia a nivel del mundo entero ahora tiene un concepto, queridos hermanos, que nos ayuda a poder comprender de mejor manera lo que significan los principios de Dios. Entonces, esto nos ayuda precisamente a poder entender y a razonar todo lo que hemos conversado. Por esto, al llegar al capítulo 4, el apóstol Pablo hace una comparación del mundo de los gentiles con la relación con Dios, con un ejemplo de un menor heredero que siendo niño, a la verdad, tiene la facultad de disponer de su herencia y no estar sometido a la esclavitud. Cualquiera hasta ese tiempo que pudiera estar presente si su padre lo disponía precisamente. Ese era el contexto de este ejemplo que le pone. Así lo explica a los Gálatas, que fue la situación de la condición en la que se encontraban ellos. Esa era precisamente la relación que tenía en ese momento, o el ejemplo que le puso Pablo, para que ellos pudieran entender verdaderamente a lo que él apuntaba. Después precisamente hace relación que tenían acceso a la promesa de redención a través de Abraham, a través de su simiente, que precisamente era nuestro Señor Jesucristo. Pero luego de su conversión dejaron de ser esclavos. Entonces, aquí donde Pablo quería pinchar en el fondo y quería aludirle de acuerdo a toda la situación que estaban viviendo, para pasar a ser hijos de Dios, como tales, ahora también herederos. Entonces, precisamente estos versículos y este tipo de conversación
hacía que precisamente los gálatas entendieran precisamente que la venida de los judíos que venían de Jerusalén, para que ellos precisamente querían pinchar los judíos que tenían que circuncidarse, porque este era el problema, era uno de los problemas reales que había en ese momento en la iglesia. Pablo le decía precisamente que tenían que ver esta situación de esta forma, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya esa situación había terminado. Entonces ese era el trasfondo de las situaciones. Por eso, en otro tiempo, no conociendo a Dios, verdaderos servían a dioses que no eran tales, y esa era la condición antes de que ellos lo conocieran. Y en el versículo 9 le encara y les pregunta por qué ahora, en el tiempo que obviamente le escribía, habiendo sido reconocidos por Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a ser flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Y entonces ahí ellos ya, precisamente, la idea de toda esta conversación, que ellos entendieran y razonaran verdaderamente lo que estaban viviendo y el sacrificio precisamente que había hecho nuestro Señor Jesucristo. El análisis de los primeros párrafos de esta carta hace notorio que los judíos, al pertenecer a la iglesia del Nuevo Pacto y enviados de Jerusalén, estaban solapadamente introduciendo una idea a los gálatas que adoptaban estos mandatos de la ley, abrogando a la muerte de Jesús estos planteamientos de doctrinas que Pablo lo identifica como otro evangelio. Entonces, aquí nosotros entendemos hasta esta altura verdaderamente lo que Pablo explicaba en los primeros versículos de la carta, al verse relacionados a otro evangelio. Entonces, este es el contexto y este es el fondo al cual nosotros queremos llegar en esta tarde. Pablo concretamente debía entenderse en cómo podían los gálatas desestimar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único capaz de redimir el pecado de la humanidad y conciliar a un pueblo, a gentiles y a judíos. Y esa fue precisamente la misión ahora que tenían los apóstoles: evangelizar, profundizar a través de estos conceptos y aclarar todas las dudas que se producían precisamente a través de todos estos conflictos que se iban generando, y precisamente que se generaron en esta provincia a través de estos judíos que precisamente habían llegado, queriendo volver a las prácticas rituales con sacrificios de animales, innumerables dictámenes que habían sido incapaces por sí mismos de cambiar el corazón de los israelitas. Y es cosa de que nosotros miremos atrás al pueblo de Israel. Ellos llegaban en su momento, sacrificaban un animal por la remisión de sus pecados, pero después esta situación se volvió prácticamente casi una costumbre. Yo peco, presento un animal y estoy perdonado de mis pecados. Entonces no estaba operando el sistema de Dios a través de la conciencia del hombre, y esto era lo más relevante de todo, y esto es lo que quería dejar precisamente Pablo aclarado en su momento, que precisamente que militaban en forma de servidumbre en su tiempo, y que además, siendo la sombra de los bienes venideros, esta situación en la cual se vivía tenía un tiempo determinado de vigencia. O sea, no era un tiempo que iba a permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que esa parte, esa estructura tenía un tiempo determinado, y ese tiempo determinado era el que Él quería hacer entender, y el que hoy también nosotros queremos entregarle a ustedes, que ese sistema, precisamente como lo hemos hablado tantas veces, ese sistema tuvo un tiempo y terminó. Entonces, dejando claro el desconocimiento de la mecánica de la justificación del pecado en el Nuevo Pacto. Entonces, estos eran precisamente los problemas que estaba enfrentando en ese momento la iglesia en Galacia. En los capítulos 5, en los 10 primeros versículos, deja finalmente claro que Pablo denominaba como los otros evangelios o los otros flacos, y la situación de los rudimentos que habíamos conversado antes, que traían los enviados a Jerusalén, y no por mandato de la iglesia, sino por iniciativa propia de ellos. Entonces, son todos estos razonamientos que tenemos que hacer cada uno, queridos televidentes y hermanos, para que podamos entender el contexto general de esta carta, que es muy importante y que precisamente es como un caballo de batalla que tienen precisamente las otras iglesias argumentando que la ley precisamente hoy día no corre, sino para la iniciativa propia, en los cuales, habiendo logrado incluso complicar al apóstol Pedro en su engaño, precisamente por esa condición que ellos, precisamente los judíos, traían, era la predicación de la circuncisión a los gentiles. Entonces, con eso ellos querían entrar. Esa era
precisamente podríamos llamar este caballo de batalla que tenían los judíos en ese tiempo. El resto de los capítulos 5 y el 6 terminan con una exhortación a continuar en la libertad religiosa establecida por la Iglesia del Nuevo Pacto. O sea, ya habíamos aclarado la razón del por qué los judíos, estos judíos que venían de Jerusalén, con la situación que venían ellos, la situación que precisamente había cargado Pablo con Pedro, ahora los invita precisamente a hacer este ejercicio para que ellos vieran precisamente el mensaje de Dios y la profundización que verdaderamente iba a tener esto. ¿Por qué? Porque evitar las contiendas y vivir guiados por el Espíritu Santo la excelencia del Evangelio de Cristo Jesús, y precisamente en usted hoy. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos a través de su Espíritu, la palabra de Dios, comprendamos la palabra de Dios y perseveremos precisamente en esta verdad, queridos televidentes y hermanos que nos escuchan ahí en casa. Pueden leer los 6 capítulos en lo que se ha dividido esta carta y no encontrará ella ningún ataque al carácter perpetuo de la ley, precisamente, de los hechos que pasaron, de la forma de adoración que Dios nos dejó ahora, de la solemnidad. Usted no va a encontrar absolutamente nada de esto en los capítulos del 1 al 6, precisamente. ¿Por qué? Porque estos fueron mandatos estipulados por Dios de carácter perpetuo. Ya hemos hablado tantas veces de la forma de la ley y cómo Dios en el fondo determinó, estimaba precisamente los argumentos de la ley y cómo debían desarrollarse en el futuro. Por eso hay diferencias que vienen repitiendo desde la antigüedad, como hay una advertencia precisamente que viene de la antigüedad. Y quiero ya ir terminando este estudio precisamente, que está referida a través de un pregón que hizo Isaías en el capítulo 8, en el versículo 20, donde nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este es un tema que yo creo que precisamente hoy nos denota en las iglesias, queridos televidentes y hermanos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y siglos más tarde, nuestro propio Señor Jesucristo advertía en Mateo capítulo 5, versículo 8 al 9, cuando decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando doctrina y mandamientos de hombre. La paz de Dios despierte su interés por entender estas declaraciones, queridos televidentes y hermanos, que no son nuestras, sino salen precisamente de la boca de nuestro propio Dios a través de la santa palabra de Dios. Que el Dios te le bendiga. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Omnipotente Rey, ven, a ti elevamos la voz en gratitud, Padre glorioso y victorioso, ven y reina en nos, eterno Dios, Verbo encarnado, ven, de los ejércitos el Dios, defiéndenos, ven y bendícenos, prospera tu verdad, oh Dios de santidad, escúchanos. Santificado Dios, ven, danos un limpio corazón, el guíase de nuestra voluntad, potente Espíritu, por la eternidad, sé tú con nos. Estimado televidente, hemos tenido un mensaje interesante y complejo de entender del mundo religioso, porque, como lo hicimos notorio una vez, la estructura de la Sagrada Escritura nos presenta estos problemas de comprensión para la gente, y cuando llegamos particularmente al Nuevo Testamento, que fue un vuelco en la historia de la Iglesia, porque naturalmente podemos,
¿qué consecuencias tuvo para la Iglesia la muerte del Señor Jesucristo? Para la estructura de la oración. Bueno, precisamente, como dice Hebreo 9.1, precisamente el primer pacto era reglamento del culto y santuario mundano. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se acaba todo el reglamento en orden a rito, entonces, pero queda precisamente toda la estructura orgánica de lo que eran las citaciones hacia las solemnidades de Dios. Entonces, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese fue el mayor, podríamos decir, cambio en esto, porque dice la palabra de Dios que no hay mayor sacrificio que el servicio de nuestro Señor Jesucristo para todo el sistema que venía. Bueno, indudablemente que, digamos, las consecuencias tenemos que mirarlas por el lado de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Pero además de eso, por ejemplo, quedó ahí el templo. Quedó fuera de foco el templo. Sí. Quedó fuera de foco el sacerdocio. Quedó fuera de foco los sacrificios de animales. Entonces hay varias cosas que definitivamente fue un golpe, digamos, a todo un sistema, cambiar a todo el sistema, y eso trajo las consecuencias, primero que todo, de la incomprensión del mundo judío. Y eso ha sido fatal para, digamos, la Iglesia del Nuevo Pacto. Las diferencias que se establecieron en el mundo cristiano, habiéndose levantado la Iglesia romana y constituyéndose prácticamente en una potencia, hizo difícil verdaderamente que hubiera un análisis de lo que decía la Sagrada Escritura. O sea, ahí ya pasó a ser la Iglesia el foco principal, y la Sagrada Escritura está como lo dice. Como lo dice la doctrina de la Iglesia Católica, establece de que la superioridad teológica está en manos del sacerdocio, indudablemente, y que la Biblia es una cosa que es importante pero secundaria en lo que es el mundo religioso. Y el cristianismo posterior, tras la división del comienzo del siglo XVI, siguió en el mismo orden. O sea, lo principal fueron las iglesias que se fueron construyendo, ¿no es cierto? Y la Biblia era una cosa secundaria. Y eso es el problema que impera hoy día, ¿no? La hora nos tiene casi encontrado. Quiero que mi hermano tenga la oportunidad de hablar y despedirse de nuestros hermanos televidentes. Bien, gracias, pastor. Bueno, queridos televidentes, espero que el estudio que hayamos presentado hoy haya sido de provecho para ustedes. La Escritura es un mundo, queridos televidentes, que precisamente uno tiene que sumergirse y confiar precisamente en lo que Dios revela. Hoy día nos tocó hablar del libro de la carta a los Gálatas, y también nos dimos cuenta de su estructura y de su composición. Ojalá haya sido grato para ustedes. Lo esperamos ver el próximo sábado también en este canal de televisión. Le agradezco por todo este tiempo que nos prestan sábado a sábado en sus hogares. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Bueno, de parte de la Iglesia, ¿no es cierto? Y la invitación es para el próximo sábado en este mismo lugar, a la hora que ustedes acostumbran a escuchar este programa. Vamos a tratar de continuar abriendo esta madeja tan difícil de entender, ¿no es cierto?, que es la adoración a partir, ¿no es cierto?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejamos invitado para el próximo programa. Dios bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.